Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En este nuevo tutorial vamos a ver cómo añadir registros a una tabla utilizando las listas desplegables dependientes con tres niveles diferentes. El primer nivel hace referencia a los países, el segundo nivel hace referencia a la comunidad, departamento o entidad y el tercer nivel hace referencia al municipio. Cada nivel depende del nivel anterior, ya que según el valor que seleccionemos en cada columna, se tendrá que mostrar su referencia en el nivel siguiente. Es decir, si seleccionamos Colombia, en el segundo nivel se deberían mostrar los departamentos de ese país. Y al seleccionar uno de los departamentos, en el tercer nivel se deberían mostrar los municipios que pertenecen a ese departamento. Y lo mismo sucedería con el resto de países que tenemos en el primer desplegable, como vemos al añadir un nuevo registro a nuestra tabla. En el tutorial sobre listas desplegables de varios niveles, vimos cómo crear listas desplegables dependientes. Antes de empezar a explicar cómo generar nuestra tabla con tres desplegables, para insertar los registros, veremos un pequeño resumen de lo visto en ese tutorial. Lo primero que hicimos fue añadir cada rango de datos en una tabla predefinida de Excel. Seleccionamos las celdas que hacen referencia a las comunidades de España y en el desplegable Dar formato como tabla, seleccionamos uno de los estilos que aparecen. Se nos muestra el cuadro de diálogo de Dar formato como tabla, donde muestra el rango que hace referencia a esas celdas. Pulsamos Aceptar y ya tenemos nuestros datos generados como una tabla predefinida en Excel. Ahora debemos darle un nombre a la tabla. Ese nombre debe ser igual al nombre de los encabezados que corresponden al primer nivel. Es decir, que los nombres de las tablas del segundo nivel sean igual a los valores de los países España, Colombia y México. Por tanto, esta primera tabla la llamamos España. Una vez hemos generado la primera tabla, vamos a ir creando el resto de tablas con los diferentes rangos. Seleccionamos el rango que hace referencia a Colombia y pulsamos en la combinación de teclas Control y Q para mostrar de forma rápida el cuadro de diálogo de Dar formato como tabla. Pulsamos Aceptar. Y por último, cambiamos el nombre de la tabla por el de Colombia. Y hacemos lo mismo para el último rango. Lo seleccionamos, pulsamos en las teclas Control y Q y cambiamos el nombre de la tabla por el de México. Ahora vamos a continuar con el tercer nivel que hace referencia al municipio. Seleccionamos el rango que hace referencia a la Comunidad Valenciana y pulsamos en la combinación de teclas Control y Q. Y en el cuadro de diálogo pulsamos Aceptar. Y cambiamos el nombre de la tabla por el de Comunidad Valenciana. Vamos a ir realizando lo mismo con el resto de municipios. Seleccionamos el rango de las celdas que hacen referencia a la Comunidad de Madrid, insertamos la tabla y la definimos con el nombre de Madrid. Lo mismo para la Comunidad de Cataluña, para la Comunidad de Andalucía y por último para la Comunidad del País Vasco. Ahora vamos a crear las tablas para los departamentos de Colombia. Seleccionamos el primer rango de celdas que hace referencia al departamento de Cundinamarca y generamos la tabla con el mismo nombre. Lo mismo con el rango de Antioquia, Atlántico y por último para el Valle del Cauca. Por último vamos a crear las tablas para las entidades federativas de México. Seleccionamos el rango de celdas que hace referencia a Nuevo León, generamos la tabla y le damos el mismo nombre. Hacemos lo mismo con las entidades de Jalisco, Puebla, Baja California y por último para Ciudad de México. Ya hemos generado todas las tablas para nuestro tercer nivel. Nos situamos en la siguiente hoja para añadir los desplegables de los tres niveles: país, departamento y municipio. Nos situamos en la celda de país y nos vamos a la pestaña Datos. Y pulsamos en el comando Validación de datos. Se nos muestra una nueva ventana y en el desplegable Permitir seleccionamos la opción Lista. El origen de la lista van a ser los datos referentes a los países. Seleccionamos los tres países que encontrábamos en la primera hoja. Y al pulsar Aceptar tendríamos nuestro primer desplegable con los datos referentes a los países. Para insertar el segundo desplegable vamos a utilizar la función indirecto, que nos devuelve una referencia específica por un valor de texto. Nos situamos en la celda que hace referencia al departamento o comunidad y volvemos a pulsar en el comando Validación de datos de la pestaña Datos. En el cuadro de diálogo elegimos la opción Lista en el desplegable Permitir y en el origen escribimos la siguiente función: igual a indirecto, abrimos el paréntesis y seleccionamos la celda donde teníamos el primer desplegable, el que hacía referencia a los países, en nuestro caso la celda C3, y pulsamos en la tecla F4 hasta dejar fija solo la columna C, ya que queremos que este desplegable funcione en todas las filas de esa columna. Cerramos el paréntesis y pulsamos en el botón de Aceptar. Y vamos a comprobar que al seleccionar un país, se nos muestra en el segundo desplegable los departamentos o comunidades relacionados con el país seleccionado.
Ahora nos situamos en la celda que hace referencia al municipio y pulsamos en el comando Validación de datos de la pestaña Datos. Elegimos la opción Lista en el desplegable Permitir y en el origen escribimos la siguiente función: igual a indirecto, abrimos paréntesis y seleccionamos la celda donde teníamos el segundo desplegable, el que hacía referencia a las comunidades, departamentos, entidades, en nuestro caso la celda de 3, y como en el ejemplo anterior, pulsamos en la tecla F4 hasta dejar fija la columna D, cerramos el paréntesis y pulsamos en el botón de aceptar. Y vamos a comprobar que al seleccionar un departamento, se nos muestra en el tercer desplegable los municipios relacionados con ese departamento. Por tanto, hemos creado listas desplegables dependientes con 3 niveles diferentes. Por último, convertimos nuestra tabla de datos en una tabla predefinida de Excel, pulsando en el desplegable Dar formato como tabla, y seleccionando uno de los estilos que aparecen por defecto. En el cuadro de diálogo se muestra el rango que hace referencia a esas celdas, y pulsamos Aceptar. Una vez hemos convertido la tabla, vamos a ir probando con varios ejemplos para comprobar que al seleccionar otros países, también podemos elegir la comunidad o la entidad federativa y el municipio relacionado. Con esto concluimos el tutorial de cómo añadir registros a una tabla utilizando las listas desplegables dependientes con 3 niveles diferentes, utilizando las tablas predefinidas de Excel y la función indirecto. Si tenéis alguna duda o sugerencia, hacérmela llegar con vuestros comentarios. Espero que os haya servido de ayuda y no olvidéis suscribiros a mi canal y activar la campanita para estar al día de todos los nuevos tutoriales que voy subiendo para seguir aprendiendo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.